San Mateo. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada, y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganlos a mí. Si alguien os dice algo, le diréis: el Señor los necesita, e inmediatamente los enviará. Todo esto se hizo para que se cumpliera lo que se dijo por medio del profeta, diciendo: Dile a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, humilde, y montado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado, y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus ropas, y él se sentó sobre ellos. Una multitud muy numerosa tendió sus ropas en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían sobre el camino. Las multitudes que iban delante de él, y las que le seguían, no dejaban de gritar: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿Quién es este? Las multitudes decían: Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo de Dios, y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, y derribó las mesas de los cambistas, y los asientos de los que vendían palomas. Les dijo: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Los cojos y los ciegos acudían a él en el templo, y los curaba. Pero cuando los jefes de los sacerdotes, y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los niños que gritaban en el templo y decían: Hosanna al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca habéis leído: de la boca de los niños, y de los lactantes has perfeccionado la alabanza? Los dejó y salió de la ciudad hacia Betania, y acampó allí. Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella y no encontró en ella más que hojas. Le dijo: Que no haya fruto de ti para siempre. Inmediatamente la higuera se secó. Cuando los discípulos lo vieron, se maravillaron diciendo: ¿Cómo es que la higuera se marchitó inmediatamente? Jesús les contestó: De cierto os digo que, si tenéis fe y no dudáis, no solo se hará lo que se hizo con la higuera, sino que incluso si le dijerais a este monte: tómalo y échalo al mar, se haría. Todo lo que pidáis en la oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando entró en el templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también os haré una pregunta, que si me la decís, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde procede? ¿Del cielo o de los hombres? Razonaban entre sí, diciendo: Si decimos: del cielo, nos preguntará: ¿por qué, pues, no le habéis creído? Pero si decimos: de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Ellos respondieron a Jesús y dijeron: No sabemos. También les dijo: Tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y, acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Él respondió: No quiero, pero después cambió de opinión y fue. Llegó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le dijeron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los recaudadores de impuestos, y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan vino a vosotros por el camino de la justicia, y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Cuando lo visteis, ni siquiera os arrepentisteis después, para creerle. Escuchad otra parábola. Había un hombre que era amo de casa, que plantó una viña, la rodeó de un seto, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a los agricultores y se fue a otro país. Cuando se acercó la temporada de los frutos, envió a sus siervos a los agricultores para que recibieran sus frutos.
Los campesinos tomaron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. Volvió a enviar otros siervos más que los primeros, y los trataron de la misma manera. Pero después les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero los campesinos, al ver al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Así que lo tomaron y lo echaron de la viña, y luego lo mataron. Por tanto, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le dijeron, destruirá sin misericordia a los malos, y arrendará la viña a otros agricultores que le darán el fruto en su temporada. Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser cabeza de esquina? El Señor ha hecho esto. ¿Es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado, y será dado a una nación que produzca su fruto. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, pero sobre el que caiga, lo esparcirá como polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Cuando trataron de apresarlo, temieron a las multitudes, porque lo consideraban un profeta.